Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 32. Doctrina y convenios. Secciones 85 al 87. Lección asignada del 4 al 10 de agosto de 2025. Titulado Permaneced en lugares santos. El día de Navidad, por lo general, es una ocasión para meditar en mensajes como En la tierra, paz. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con una amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, acababa de desafiar al gobierno y se estaba preparando para combatir. Y el Señor reveló que esa era solo el comienzo cuando declaró: se derramará la guerra sobre todas las naciones. Así se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 87, el versículo 2. Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las profecías no siempre se cumplen en el momento o de la manera que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith fuese martirizado, Carolina del Sur se rebeló, tras lo cual comenzó la guerra civil. En la actualidad, la guerra en todo el mundo sigue causando que se lamente la tierra. El valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo sobrevendrá la calamidad y más en enseñar qué hace cuando llegue. El consejo es el mismo para 1831, 1861 o 2025. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Como subtítulo: El Señor desea que yo lleve una historia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 85, los versículos del 1 al 2. Y durante su lectura, que se hará en breve, observe lo que el Señor quería que se incluyera en la historia que se describe en estos versículos, los cuales se leerán a continuación. Es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la Iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sion, y de todos los que consagren bienes y reciben legalmente heredades del obispo, así como su manera de vivir, su fe y sus obras, y también de los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que Él, el Señor, quiere que sus santos lleven una historia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría registrar usted sobre su manera de vivir, su fe y sus obras que pudiera ser una bendición para usted y para las generaciones futuras? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera el llevar una historia personal podría ayudarle a usted a venir a Cristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, de Wilford Woodruff, el capítulo 13, titulado El diario, de mucho más valor que el oro, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 13. El diario, de mucho más valor que el oro. Nuestro diario tiene valor personal para nosotros y también puede llevar bendiciones a nuestra familia y a las generaciones futuras. De la vida de Wilford Woodruff. Wilford Woodruff comenzó a escribir su primer diario en 1835, pensando que será bueno reexaminar nuestra vida pasada, y también no solo un privilegio sino un deber llevar cuenta exacta de nuestras acciones. Y escribió esto,
con esa intención, me empeñaré de aquí en adelante por llevar un diario de mis viajes, para que cuando se me pida, pueda dar cuenta de mi mayordomía. Llevó su diario durante los próximos 63 años, haciendo su anotación final el 31 de agosto de 1898, 2 días antes de morir. Lo que escribió en su diario ha dejado un registro verídico y fiel de su vida y demuestra el amor que sentía por su familia, su interés por lo que le rodeaba, su diligencia en llevar a cabo sus tareas diarias, su fe en las pruebas y su testimonio y comprensión del Evangelio. Las anotaciones también dan detalles de la vida de otros miembros de la Iglesia de aquel tiempo. Aparte de lo que escribió sobre su vida y ministerio, Wilford Woodruff llevó un registro detallado de la historia de la Iglesia, sobre lo cual explicó lo siguiente: he sido inspirado y motivado a llevar un diario y escribir todo lo que pueda sobre los asuntos de esta Iglesia. Cuando la Iglesia estaba en sus comienzos, no comprendía por qué tenía ese deseo tan fuerte, pero ahora lo comprendo. Siempre que oía al hermano José o a uno de los 12 predicar o enseñar un principio, me sentía ansioso como pez fuera del agua hasta que lo escribía, entonces me sentía bien. Podía escribir un discurso de José una semana después de escucharlo, casi palabra por palabra, y después de escribirlo, lo olvidaba. Ese fue un don que recibí de Dios. Como parte de su esfuerzo por llevar una crónica de la historia de la Iglesia, el presidente Woodruff registraba importantes detalles de las reuniones a las que asistía. En una de esas enseñó un principio que se puede aplicar a los diarios personales así como a los registros oficiales de la Iglesia: cuando se camina en medio de una corriente rápida, nunca se pasa 2 veces por la misma agua. Tampoco se puede vivir más de una vez el mismo periodo de tiempo. Cuando atravesemos el umbral de esa puerta, habremos cerrado para siempre lo que ha pasado en esta reunión, el tiempo que hemos pasado esta noche nunca se repetirá. Entonces, ¿no deberíamos llevar un registro de nuestra labor, de las enseñanzas y de los consejos que hemos escuchado en esta reunión? Eso es lo que debemos hacer. Con sus diarios, el presidente Woodruff dejó un regalo duradero a sus descendientes y a todos los miembros de la Iglesia. El biógrafo Matthias F. Cowley dijo: la vida de Wilford Woodruff fue asombrosa. Fue una vida sencilla en la cual él expresó sinceramente sus sentimientos y sus propósitos. La franqueza de sus expresiones, su cuidado con los detalles y su concienzudo apego a la verdad lo hicieron, quizás, el mejor cronista de acontecimientos en toda la historia de la Iglesia. El elder B. H. Roberts, miembro del primer quórum de los 70 y conocido historiador de la Iglesia, escribió: el presidente Woodruff prestó un servicio sumamente importante a la Iglesia. Sus diarios, llevados regular y metódicamente, prolijos y bien encuadernados, constituyen un tesoro original histórico y documental de valor inapreciable. La Iglesia está agradecida por ellos, porque son un registro verídico de discursos y frases del profeta de la nueva dispensación, José Smith, que, si no fuera por Wilford Woodruff, se habrían perdido para siempre. Lo mismo se puede decir de los discursos y de las frases de Brigham Young y de otros élderes dirigentes de la Iglesia, y, por las actas de reuniones de consejo, decisiones, juicios, normas y muchos hechos oficiales de naturaleza privada, todos importantes y sin los cuales un escritor de historia tal vez no pudiera tener el punto de vista correcto en muchas cosas. En todo eso, estos journals del presidente Woodruff son invalorables. La mayor parte de lo que contiene este capítulo ha sido tomada de los registros que hizo el presidente Woodruff de discursos que pronunció en reuniones del sacerdocio. Aunque en muchos de ellos se dirige a los élderes, sus enseñanzas son valiosas para todos los miembros de la Iglesia. Las enseñanzas de Wilford Woodruff. Al escribir la historia de nuestra vida, nos beneficiamos nosotros mismos y hacemos bien a nuestra posteridad y a la Iglesia. El registro y la historia de esta Iglesia y reino serán bien recibidos en un día futuro. No ha habido ninguna otra dispensación en la tierra cuyos hechos puedan ser más interesantes que la nuestra. Es cierto que José Smith llevó una historia de su vida y de todo lo que, hasta cierto punto, se relacionaba con él. Él ha muerto, pero su vida y su testimonio se publican hoy en el mundo. También el presidente Young tuvo escribas que registraron sus hechos diarios y su vida, lo que está bien y es lo correcto. Pero, ¿deja asentado todo eso la historia de la vida de miles de apóstoles y élderes que están y estarán en el mundo entre todas las naciones de la tierra, así como los tratos de Dios con ellos? Ciertamente, no.
Por eso, todos ustedes, élderes de Israel, escriban su historia y los tratos de Dios con ustedes en todo el mundo, para su propio beneficio y el de su posteridad, para beneficio de la casa de Israel, del judío y el gentil, de las generaciones futuras. Algunas personas no considerarán importante escribir o llevar un registro de nuestro trabajo o de la obra de Dios, pero yo creo que lo es. De otro modo, los profetas no hubieran tenido la inspiración de exhortarnos a ser fieles en este aspecto. El Señor nos ha dicho que lo que se selle en la tierra será sellado en el cielo y que lo que se registre en la tierra quedará registrado en el cielo, y lo que no se selle o registre en la tierra no quedará sellado ni registrado en el cielo, véase de Is 128, 7, 8. Por lo tanto, parece ser muy importante que llevemos un registro verídico y fiel de todas las cosas 7. Algunos dirán que el hacerlo es mucha molestia. Pero no debemos considerar una molestia nada que sea para bien. Considero que la parte de mi vida que he dedicado a llevar mi diario y a escribir historia ha sido empleada muy productivamente. Aun cuando no hubiera otro motivo aparte del privilegio de leer de nuevo nuestro diario y de que nuestros hijos lo lean, eso sería suficiente compensación por el tiempo dedicado a escribir. Debemos dejar un registro de las bendiciones que Dios nos da y de nuestras acciones oficiales en la iglesia. Toda persona debe escribir una historia breve de su vida, sus padres, su nacimiento, su religión, cuándo y por quién fue bautizada, cuándo fue ordenada, a qué oficio y por quién, tratándose de un hombre, y dar una reseña de todas sus misiones, de sus acciones oficiales y de los tratos de Dios con ella. Entonces, si muriera y los historiadores desearan publicar su biografía, tendrían una base para hacerlo. Muchos piensan que su vida es un tema aburridor y sin importancia, pero a mí no me parece así. Les aconsejo que escriban sobre todas sus bendiciones y preserven su registro. Quiero exhortarlos a dejar anotado todo acto oficial de su vida. Si bautizan, confirman, ordenan o bendicen a cualquier persona, incluso a un enfermo, escriban un relato de lo que hayan hecho. Si todo hombre lo hiciera, la iglesia podría llevar cuenta correcta de esos hechos. Si el poder y las bendiciones de Dios se manifiestan para protegerlos de peligro, deben dejar un registro de ello. Tomen nota de los tratos de Dios con ustedes en su vida diaria. Yo he escrito acerca de todas las bendiciones que he recibido y no lo cambiaría ni por oro puro. ¿No debemos sentir bastante respeto por Dios para hacer un registro de esas bendiciones que Él derrama sobre nosotros y de los actos oficiales que realizamos en su nombre en esta tierra? Yo creo que sí. La presidencia de la Iglesia que nos dirige ahora lleva la historia de los tratos, tanto de Dios como de los hombres, con ellos, lo cual será interesante para millones de personas de las generaciones futuras. Pero, exonera de hacerlo a los miles de élderes, sumos sacerdotes y apóstoles que han viajado muchos años y edificado esta iglesia y reino, que han tenido los dones del Espíritu Santo consigo para tener el poder de curar al enfermo, echar fuera demonios, abrir los ojos del ciego, destapar los oídos del sordo y hacer que el lisiado caminara, y mandar al demonio y que éste los obedeciera, así como tener ángeles guardianes que los protegieran del peligro y la muerte? Yo digo, ¿van a recibir los élderes esas bendiciones y no considerar que vale la pena registrarlas? Ni siquiera, ¿podrían dejar un breve relato escrito para que sus hijos y las generaciones futuras lo lean? Yo creo que deben hacerlo, que el Señor requiere eso de nosotros y que es un legado rico y sagrado que nuestra posteridad merece recibir. Debemos llevar un registro de los acontecimientos a medida que ocurran. Nosotros somos el pueblo ordenado por Dios para establecer su reino en la tierra, edificar Sión y preparar el camino para la venida de Jesucristo. Entonces, ¿no debemos llevar un diario, un registro y una historia de los tratos de Dios con nosotros, a medida que ocurran, día tras día? Así debe ser. En lugar de descuidar esa tarea, que todo hombre que pueda hacerlo lleve un diario y registre los acontecimientos que van sucediendo día tras día. Eso constituirá un valioso legado para nuestros hijos y un gran beneficio para las generaciones futuras al ofrecerles una historia exacta de cómo surgió la Iglesia y reino de Dios y de su progreso en la tierra en esta última dispensación, en vez de dejar en manos de nuestros enemigos el escribir una historia falsa de la verdadera Iglesia de Cristo. No se nos ocurre pensar en la importancia de los sucesos conforme se nos presentan, pero después nos damos cuenta de que eran importantes.
Vivimos en una de las generaciones de mayor significación en que haya vivido el hombre y debemos escribir un relato de esos sucesos importantes que tienen lugar ante nuestros ojos en cumplimiento de las profecías y las revelaciones de Dios. Hay un gran torrente de revelaciones que se cumplen en la actualidad, y a medida que ocurran, debemos llevar un registro de ellas. Los niños deben empezar a temprana edad a llevar un diario. Quiero decir a mis jóvenes amigos que si llevan un diario de lo que les pase diariamente y de lo que suceda a su alrededor, eso será una gran bendición para ellos y para sus hijos. Que todo niño y niña consigan un librito o cuadernillo y escriban en él un poco casi todos los días. ¿Y qué voy a escribir?, pensarán. Escriban cualquier cosa que valga la pena preservar o lo mejor que tengan para relatar, y si empiezan a hacerlo mientras son niños, será muy fácil seguir cuando sean hombres y mujeres. Qué agradable les resultará, a ustedes y a sus hijos, dentro de 30, 50 u 80 años, el sentarse a leer lo que sucedió en su infancia y su adolescencia. ¿No les gustaría leer lo que pasó a su padre, su madre, sus abuelos cuando eran niños y en el resto de su vida? El objeto no es tanto que lleven un diario en su niñez como que lo continúen cuando sean grandes y a lo largo de su vida. Eso se necesita especialmente en la generación de ustedes, porque viven en la época más importante que hayan visto los hijos de los hombres, y más que cualquier otra generación, es importante que ustedes empiecen temprano a llevar un diario y que sigan esa práctica durante toda su vida. Ustedes son los hijos de Sión y sus padres han sido llamados por Dios para edificar la iglesia de Cristo y el reino de Dios en la tierra en los últimos días, y pronto llegará el momento en que sus padres morirán y ustedes tendrán que ocupar su lugar. Serán padres, serán madres, y ustedes, jovencitos, llegarán a ser profetas, apóstoles y élderes y tendrán que viajar y predicar el Evangelio, y recibirán la palabra del Señor. Cuando ese momento llegue, será muy importante que lleven un diario y escriban un relato de los tratos del Señor con ustedes. Para mí y mi familia, es ahora un gran placer sentarnos y leer el relato de nuestros viajes, de donde hemos estado, de lo que hemos hecho y de los tratos de Dios con nosotros y de los muchos buenos momentos que hemos pasado con nuestros amigos. En mis diarios, puedo leer las buenas enseñanzas que recibí hace muchos años de los presidentes José Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, de los 12 apóstoles y de muchos otros buenos élderes, así como de los buenos tiempos que pasamos juntos. Si mis jóvenes amigos empiezan a hacer eso y continúan haciéndolo, les será de mucho más valor que el oro en un día futuro. Fin del capítulo. Como subtítulos: El Espíritu habla con una voz suave y apacible. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 85, el versículo 6. Y durante su lectura se pide que mediten las palabras que José Smith utilizó para describir la voz del Espíritu. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 85, el versículo 6, donde se menciona: Sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos, mientras se manifiesta diciendo. Medite a continuación. ¿En qué sentido es la voz del Espíritu suave y apacible? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de que usted considere esas descripciones adicionales recibidas por José Smith acerca de cómo es la voz del Espíritu. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 22 al 24, que dicen lo siguiente: De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí,
ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado estas cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sobre tierra seca. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Mas, si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Para finalizar este ejercicio, ahora leeremos en la sección 128 el versículo 1, donde se menciona: conforme a lo que os comuniqué en mi carta, antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos, en esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Medite a continuación. ¿Cómo le habla a usted el Espíritu? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 32, donde se menciona: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 5, el versículo 2, donde se menciona: y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, el versículo 28, donde se menciona: comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí,
empieza a ser deliciosa para mí. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 5, el versículo 30, donde se menciona: Y ocurrió que cuando oyeron esta voz y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí, era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente: de cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente: Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. También se recomienda ver el video Así dice la voz suave y apacible, un video con palabras del elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Apóstoles, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Estoy en Londres, Inglaterra, en la capilla de Hyde Park. Cuando era joven, serví en la misión británica y durante la mayor parte de mi servicio estuve en la zona de Gran Londres. Quiero dedicar unos minutos a hablar con ustedes sobre el apresuramiento de la obra. Me encanta lo que dijo el presidente Nelson en la conferencia de octubre de 2024. Dijo: mis queridos hermanos y hermanas, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor ciertamente está apresurando su obra. En la sección 88 de Doctrina y Convenios leemos lo siguiente: He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo. Están sucediendo cosas asombrosas. Lo vemos al observar la obra misional y notar el número de misioneros sirviendo, las misiones que existen en el mundo y el número de personas que se convierten. Las Escrituras son claras cuando dicen que el recogimiento de Israel, llevar el Evangelio al mundo, es una responsabilidad primordial. La sección 84, luego de hablar del juramento y el convenio del sacerdocio, habla sobre la obra misional. Me encanta que se programe con tanta fuerza en estas secciones del mes de agosto que debemos amar, compartir e invitar en el mundo actual. Pensaba mientras leía sobre el apresuramiento de la obra y lo que está ocurriendo, que lo que más me gusta de Doctrina y Convenios 85.6 es que la voz suave y apacible es esencial para guiarnos hacia los escogidos y hacia las decisiones que tomamos en otros aspectos de nuestra vida. Pero es especialmente importante en la obra misional. Estando aquí en Inglaterra, donde fui misionero, recuerdo una de las experiencias misionales más significativas que tuve. Así comencé a confiar en el Señor y en la voz suave y apacible que me ha acompañado a lo largo del camino y aún más a menudo como apóstol. Estábamos en una ciudad nueva, donde nunca hubo misioneros. Mi compañero y yo fuimos asignados. No había capilla y debíamos conseguir un lugar donde poder reunirnos. Como no había miembros ni capilla, decidimos que ayunaríamos y que subiríamos a una pequeña colina y oraríamos para que, de algún modo, pudiéramos ayudar a establecer la iglesia y apresurar la obra del Señor en esa parte de la viña. Antes de subir a la colina, sentimos que eso era imposible, pero cuando llegamos arriba
y luego de ayunar y orar, fue como si hubiéramos tenido una visión de lo que podíamos lograr. Una noche, volvíamos en bicicleta de donde habíamos estado tocando puertas, cuando de repente, esa voz suave y apacible nos dijo: toquen puertas aquí. Era casi la hora de ir a dormir. Solo llegamos a tocar en 5 casas en esa calle. En 3 de ellas nos invitaron a volver. Y cuando fuimos al día siguiente, tuvimos lecciones exitosas en todas. Finalmente, la familia completa de 2 de las casas y la madre y la hija de la otra llegaron a ser los primeros miembros de la iglesia en esa rama. La mano del Señor es la que hace eso. Nosotros debemos abrir la boca y hacer todo lo que podamos. Pero es la obra del Señor. Es el Señor quien acelera su obra. Ahora, con más misioneros sirviendo y con más bautismos, debemos tener una actitud de gratitud. Debemos hacer todo lo posible para estar en sus manos y para confiar en el Señor y así lograr lo que Él desea que logremos. Como uno de sus apóstoles, les doy mi testimonio firme y certero de que Él vive. Él guía a su iglesia. Podemos ser los responsables de ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial a obtener las maravillosas bendiciones que tenemos en nuestra vida. Ruego que lo hagamos. Ruego que los pasajes de las Escrituras que estudiamos esta semana sean significativos para nosotros de un modo especial, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: En los últimos días se recoge a los justos en Cristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 86. La sección 86 contiene una interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra registrada en el libro de Mateo. Para leer acerca de esta parábola, a continuación se leerá en Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y del 37 al 43, que dicen lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. A medida que usted vaya aprendiendo sobre el significado de esa parábola, según lo que se declara en la sección 86 de Doctrina y Convenios, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Registre cada uno de los símbolos
que escuche en la parábola. Por ejemplo, los sembradores de la semilla o el enemigo. En otra columna, registre usted el posible significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, los sembradores de la semilla pudieran ser los apóstoles y los profetas. El enemigo pudiera ser Satanás. Adicional a esto, usted puede colocar otra columna donde usted anote preguntas para reflexionar. Por ejemplo, concerniente a los sembradores de la semilla, ¿qué tipo de semilla plantan los profetas y apóstoles? O concerniente al enemigo, por ejemplo, ¿cómo intenta el adversario detener la obra del Señor? Así registrando cada símbolo, cada posible significado y preguntas para reflexionar. A continuación, haga este ejercicio mientras se lee Doctrina y Convenios, sección 86, la cual estudiaremos a continuación. De cierto, así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse éstos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, éste siembra la cizaña, por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Mas he aquí, en los postreros días, aún ahora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra, y la hierba está brotando, y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche, y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. No sea que destruyáis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña, hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. De modo que así os dice el Señor a vosotros, en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres, porque sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas, desde el principio del mundo. Así que benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho. Amén. Si usted lo notó, después de dar la interpretación de la parábola, en esta sección 86 de Doctrina y Convenios, el Señor habló del sacerdocio, la restauración y la salvación de su pueblo. Medite a continuación. ¿Qué relación observa usted entre esos temas y la parábola del trigo y la cizaña? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 86, el versículo 11, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Así es, benditos sois si perseveran en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho. Amén. Medite a continuación.
¿Cuál es su función de usted como luz a los gentiles y salvador para el pueblo del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: La paz se encuentra en lugares santos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 87, la cual estudiaremos a continuación. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar, porque he aquí, los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun el país de la Gran Bretaña como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Y acontecerá después de muchos días, que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra, y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos, se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaoth el clamor de los santos y de la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto, dice el Señor. Amén. En la profecía de la sección 87 de Doctrina y Convenios, que acabamos de leer en este bloque de lectura, se advierte sobre los peligros físicos relacionados con la guerra en los últimos días. Sin embargo, el consejo de esa revelación también se aplica a los peligros espirituales. A continuación, se le pide meditar en los siguientes puntos. Punto número 1. Una profecía es una revelación de Dios a un profeta y a menudo sobre el futuro. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de profecías que han dado los profetas antiguos y modernos? Medite brevemente. Para estudiar ejemplos acerca de profecías de profetas antiguos, a continuación se leerá en Juan, en el capítulo 3, el versículo 14, donde se menciona: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A continuación se leerá en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 5, para continuar con este ejercicio, el cual dice lo siguiente: Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres, efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Para continuar con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 14,
los versículos del 2 al 6, que dice lo siguiente. Y les dijo: He aquí, os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y he aquí, entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí, esto os daré por señal, el tiempo de su venida. Porque he aquí, habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por tanto, habrá un día y una noche, y un día, como si fuese un solo día, y no hubiera noche. Y esto será por señal, porque os percataréis de la salida del sol y también de su puesta. Por tanto, sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se oscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y he aquí, esto no es todo, habrá muchas señales y prodigios en el cielo. Medite a continuación. ¿Cómo se cumplieron estas profecías que acabamos de leer? Medite brevemente. Para leer acerca del cumplimiento de esas profecías, ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 33, donde se menciona: Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 15, los versículos del 30 al 31, que dice lo siguiente. Y vino a él mucha gente que tenía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos quedar sanos, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. A continuación se leerá en tercer Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 21, que dice lo siguiente. Aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque he aquí, a la puesta del sol, no hubo oscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra, y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se habían frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente. Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo. Porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista. Y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que a la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y había acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Ahora medite a continuación. ¿Cuáles son las bendiciones de aceptar las profecías de los profetas de Dios? Medite brevemente. Con esa idea en mente, se le pide nuevamente
estudiar la sección 87 de Doctrina y Convenios, incluyendo la introducción a esta reseña. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 87. Sección 87. Revelación y profecía sobre la guerra, dada por medio de José Smith el profeta, en Kirtland, Ohio, o cerca de allí, el 25 de diciembre de 1832. Durante esa época, prevalecían en los Estados Unidos las disputas en cuanto a la esclavitud y a la anulación de los impuestos federales de Carolina del Sur. En la historia de José Smith se indica que la aparición de problemas entre las naciones son cada vez más visibles para el profeta que lo que habían sido previamente desde que la Iglesia comenzó su jornada de salir del desierto. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar, porque he aquí, los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun el país de la Gran Bretaña como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Y acontecerá después de muchos días, que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra. Y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos, se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaoth el clamor de los santos y de la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto, dice el Señor. Amén. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre la profecía a partir de esta revelación y la forma en que se cumplió? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le dirías a alguien que tiene dudas acerca de una profecía porque no se cumple de inmediato? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 87, el versículo 8, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto, dice el Señor. Amén. Medite a continuación. ¿Qué consejo da el Señor en este versículo que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son los lugares santos en los que usted encuentra paz y seguridad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hace que un lugar sea santo? Medite nuevamente.
Además de los lugares físicos, quizá hay tiempos sagrados, prácticas santas o pensamientos santos que pueden brindar paz. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Cómo pueden las palabras de los profetas de Dios ser un lugar santo para usted? Medite brevemente. Ahora medite. En ese contexto, ¿qué significa permanecer en esos lugares y no ser movidos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno Donde hay amor. El himno número 76 de las canciones para los niños de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 15, titulado Lugares Santos, el cual estudiaremos a continuación. Después de un rato, José invitó a los hombres a comer con ellos en su casa. Al llegar, les presentó a Emma, que yacía en la cama, acunando a un sano bebé. El bebé había nacido hacía pocos días, y solo unas horas antes de que José y Newell regresaran de Nueva York, Emma y José lo habían llamado Joseph Smith III. Después de la comida, José llevó a cabo una pequeña reunión e invitó a Brigham a orar. Al inclinar la cabeza, Brigham sintió que el Espíritu lo inducía a hablar en un idioma desconocido. Las personas en la sala se alarmaron. Durante el último año, habían visto a muchas personas imitar los dones del Espíritu comportándose como salvajes. Lo que Brigham hizo era diferente. «Hermanos, nunca me opondré a nada que provenga del Señor», dijo José, percibiendo su incomodidad. «Esa lengua es de Dios». José habló entonces en el mismo idioma, declarando que era el lenguaje que Adán había hablado en el jardín de Edén, y alentó a los santos a procurar el don de lenguas, como lo había hecho Pablo en el Nuevo Testamento, para el beneficio de los hijos de Dios. Brigham partió de Kirtland una semana más tarde, en tanto que un apacible invierno se hacía presente en el pequeño poblado. Sin embargo, unos días antes de Navidad, un periódico local publicó informes de que los líderes del gobierno del estado de Carolina del Sur estaban oponiendo resistencia contra los impuestos a los productos importados y amenazando con declararse independientes de los Estados Unidos. Algunas personas estaban pidiendo entrar en guerra. Al leer José los informes sobre la crisis, reflexionó acerca de la iniquidad y la destrucción que, según la Biblia, precederían a la segunda venida del Salvador. El mundo entero gemía bajo la servidumbre del pecado, le había dicho el Señor recientemente. Y Dios pronto visitaría a los malvados con su ira, destruyendo los reinos de la tierra y haciendo temblar los cielos. Después de orar para saber más acerca de esas calamidades, el día de Navidad José recibió una revelación. El Señor le dijo que llegaría el momento en que Carolina del Sur y otros estados del sur se rebelarían contra el resto de la nación. Los estados rebeldes pedirían ayuda a otros países y las personas esclavizadas se levantarían contra sus amos. La guerra y los desastres naturales se derramarían sobre todas las naciones, esparciendo la miseria y la muerte por toda la tierra. La revelación fue un duro recordatorio de que los santos ya no podían retrasar la construcción de Sion y el templo. Debían prepararse ahora si esperaban evitar la devastación venidera. «Permaneced en lugares santos», los instó el Señor, «y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor». También se recomienda estudiar el artículo Paz y Guerra, parte de Revelaciones en Contexto,
disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Paz y Guerra, por Jet Godward. Unos cuantos días antes de la Navidad de 1832, los santos de los últimos días entraron a su casa para resguardarse del aire frío y húmedo y sentarse a la luz cálida y centelleante de la chimenea. Abrieron el diario local, el Painesville Telegraph, y se encontraron con noticias alarmantes. A unos 1100 kilómetros hacia el sur, la Asamblea Legislativa de Carolina del Sur, un estado de los Estados Unidos, había declarado que los impuestos por bienes importados que el gobierno federal imponía eran nulos y sin efecto. Ese movimiento creó una crisis de la anulación, que cuestionó el derecho del gobierno federal de hacer cumplir sus propias leyes. La guerra se cernía en el horizonte. Los aranceles se habían fijado para proteger a los fabricantes del norte en contra de la competencia extranjera, pero los agricultores del sur consideraban que eran injustos. ¿Por qué debían pagar más por bienes que su región ni siquiera producía? Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, emitió una proclamación en la que advertía que el rechazo de los aranceles federales por parte de Carolina del Sur era un acto de rebelión que podía terminar en la efusión de sangre. La respuesta de Carolina del Sur fue prepararse sin demora para la guerra. No se veía arreglo alguno por ninguna parte. Los informes que los residentes de Kirtland leyeron sonaban el tambor de guerra. Si una bayoneta federal reluce dentro de nuestras fronteras, decía uno de los informes, será una guerra de soberanos. La revelación del día de Navidad. José Smith siguió muy cerca el conflicto por medio de los periódicos que llegaban a Kirtland. Agregó una nota a su historia personal en cuanto a la gente de Carolina del Sur, declarando el estado de ellos una nación libre e independiente, y también incluyó en la nota la proclamación en contra de esa rebelión, dada por el presidente Jackson. Y entonces, después de esas líneas, José insertó lo que llamó una profecía de guerra, una revelación que dictó a su secretario Frederick G. Williams el día de Navidad de 1832, apenas unos días después de que la sorprendente noticia apareció en los periódicos de Kirtland. Esa revelación se conoce actualmente como la sección 87 de Doctrina y Convenios. Sin mencionar al presidente Jackson por nombre, la profecía de guerra hizo que las promesas condicionales del presidente fueran inevitables. El presidente Jackson había predicho que había un conflicto armado si Carolina del Sur seguía insistiendo que era un estado soberano. Según el presidente Jackson, por medio de sus actos, Carolina del Sur había dicho: la paz y la prosperidad desfiguraremos, este libre intercambio interrumpiremos, estos campos fértiles inundaremos de sangre. Pero si Carolina del Sur daba marcha atrás, la inundación podía evitarse. Sin embargo, la profecía de José Smith, la efusión de sangre, era una conclusión inevitable. Las guerras que pronto acaecerían, comenzando por la rebelión en Carolina del Sur, decía la revelación, finalmente resultarán en la muerte y la miseria de muchas almas. La revelación no presagiaba ninguna resolución pacífica. La destrucción no era un tema nuevo en las revelaciones de José Smith. El Señor ya había advertido del tiempo en que el hambre, la pestilencia y las tempestades sobrevendrían a los habitantes del mundo. Las revelaciones enseñaban que la destrucción generalizada precedería la segunda venida del Señor, y con frecuencia de las referencias a la destrucción en las revelaciones causaron que muchos santos de los últimos días llegaran a la conclusión de que la segunda venida seguramente era inminente. La sección 87 de Doctrina y Convenios solo intensificó las expectativas de que no faltaba mucho para la segunda venida. Otras revelaciones situaban la destrucción en un tiempo y en un lugar indeterminados. La destrucción ocurriría antes que llegue este gran día, refiriéndose a la segunda venida, o tendría lugar entre todas las naciones. Las revelaciones decían que las guerras y rumores de guerras serían en vuestras propias tierras y en países extranjeros. Por el contrario, la sección 87 ligaba la destrucción a lugares específicos y acontecimientos en un panorama contemporáneo.
Carolina del Sur y su rebelión se nombraron específicamente. El conflicto involucraba más que solo naciones en guerra, también involucraría a grupos oprimidos, esclavos y el resto, que se sublevarían contra sus amos y capataces. La referencia a los esclavos insertó en la sección 87 de Doctrina y Convenios directamente en el conflicto por el poder federal. En el periodo previo a la crisis, los de Carolina del Sur habían argumentado que los aranceles federales se habían diseñado intencionalmente para subvertir la economía agrícola, cuya fuerza laboral se componía de esclavos, y que era predominante en la región sur de los Estados Unidos. Todos los estados que se beneficiarían de los aranceles, incluso Ohio, habían prohibido la esclavitud. La profecía de José Smith, en cuanto a la guerra, reconocía esas divisiones geopolíticas y las ligaba a las guerras que inevitablemente seguirían. Los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aún al país de Gran Bretaña. Así dice la revelación. En 1832, Europa dependía del algodón del sur para sus industrias textiles. Gran Bretaña parecía ser un aliado probable para la causa de Carolina del Sur. La crisis queda atrás. Para gran sorpresa de todos, la crisis de la anulación llegó a su fin casi antes de haber empezado. En febrero de 1833, el presidente Jackson hizo los arreglos para un arancel de concesión más bajo, reafirmando los derechos del gobierno federal y al mismo tiempo satisfaciendo las demandas de los secesionistas, a favor de los derechos de los estados. La crisis quedó atrás, la paz regresó a la tierra y el presidente Jackson disfrutó lo que quizás fue su mayor triunfo como presidente. La resolución pacífica de la crisis complació a todos, excepto a los instigadores más apasionados. Como seguidor de Cristo, José Smith amaba la paz y le placía la conciliación y esperaba con anhelo el regreso del príncipe de paz y su pacífico reino milenario. Sin embargo, las funestas predicciones contenidas en la profecía sobre la guerra, ligadas como estaban a acontecimientos contemporáneos, deben haber desconcertado a José. La muerte y miseria de muchas almas no ocurrió. Los estados del sur seguían divididos en contra de los del norte, en la cuestión de la esclavitud, pero los esclavos no se sublevaron contra sus amos, y Carolina del Sur no solicitó la ayuda de Gran Bretaña. Cualquiera que hubiera estado buscando el cumplimiento de la revelación de 1833 se habría sentido decepcionado. José Smith parecía estar renuente a diseminar ampliamente las noticias de su profecía sobre la guerra. Incluso antes de que la crisis quedara atrás, le dijo a un editor de un diario que estaba seguro de que no pasarán muchos años antes de que Estados Unidos presente una escena tal de efusión de sangre que no tiene paralelo en la historia de nuestra nación. Pero no dio detalles más específicos. No mencionó a Carolina del Sur en sus enseñanzas y sermones posteriores. Cuando, en 1835, compiló sus revelaciones para que fueran publicadas, José no incluyó la sección 87 de Doctrina y Convenios en la colección. Después de que la crisis de la anulación terminó en forma pacífica, pareció ser mejor dejar de lado la revelación durante su vida. José estaba seguro de su revelación anterior. Había sentido la voz de Dios hablar por medio de él anteriormente y había visto esas palabras cumplirse. Debió haberse preguntado si esta revelación era un caso de profecía falsa, o bien si la profecía era verdad. ¿Qué deseaba entonces Dios que José hiciera ahora que la paz, aunque fuera temporaria, se había logrado? Lugares santos. La sección 87 de Doctrina y Convenios no surtió un efecto radical en la forma en que José Smith abordaba la vida. No se escondió en un refugio subterráneo ni desapareció de la vista del público para esperar el final. Incluso antes de que el presidente Jackson lograra una resolución satisfactoria de la crisis, cuando la guerra todavía parecía ser probable, José calladamente abrió una escuela para élderes que dentro de poco saldrían al mundo como misioneros. La escuela de los profetas, como José la llamó. Se reunía con un pequeño grupo de hombres santos de los últimos días, en la tienda de Newell K. Whitney, en Kirtland. En ella, José enseñó a los alumnos la forma de hablar en el nombre de Dios. Instó a los hombres a purificarse para que el Espíritu de Dios pudiera ayudarles a encontrar y enseñar a los elegidos. José enseñó que los que guardaran la palabra de sabiduría correrían sin fatigarse y andarían sin desmayar.
El presidente Jackson había procurado evitar la destrucción por medio de la diplomacia. José enseñó que el ángel destructor podía evitarse al vivir con rectitud. José nunca evitó advertir al mundo de los cataclismos por venir, pero su mensaje no se trataba de eso. No era un profeta fatalista, que se contentaba con solo predecir miseria e infortunio. Al final de la sección 87 de Doctrina y Convenios, el Señor dijo a los santos cómo debían responder ante tales profecías tan inquietantes. No debían vivir temerosos ni abandonar sus proyectos actuales. Debían permanecer en lugares santos y no ser movidos. Unos cuantos días después de que se recibió la sección 87 de Doctrina y Convenios, José Smith recibió otra revelación, en la que el Señor mandó a los santos construir un templo en Kirtland, la sección 88. Esa revelación, al igual que la profecía sobre la guerra, hablaba de las destrucciones por venir, pero también hablaba de una obra importante que los santos debían de realizar. No debían sentarse pasivamente esperando que Cristo regresara, mientras que el mundo se venía abajo a su alrededor. Tampoco debían simplemente predicar, como los fatalistas lo hacían. Debían edificar nuevas estructuras, nuevas instituciones, nuevos lugares santos. Siempre obediente a sus revelaciones, José abrió la escuela de los profetas, tal como la revelación le indicó que hiciera. Más tarde ese verano empezó a construir el templo. Hasta el final de la vida de José Smith, fueron los lugares santos, templos y escuelas que captaron más su atención. La experiencia le enseñó a tener poca fe en el poder de la diplomacia, como la tuvo Andrew Jackson. José sabía, a causa de las demasiadas veces que los santos se habían visto forzados a mudarse, cuán frágil puede ser la paz. A pesar del conflicto que los rodeaba, los santos siempre podían hallar paz en el proceso de crear y evitar lugares santos. Conclusión. 3 décadas después de que se recibió la sección 87 de Doctrina y Convenios, Carolina del Sur volvió a rebelarse. Convencidos de que la elección de Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos significaría problemas para la institución de la esclavitud, la Asamblea Legislativa del Estado votó a favor de separarse de Estados Unidos. El movimiento de Carolina del Sur desencadenó una guerra entre el norte y el sur, de la cual resultó mucha muerte y miseria. Los estados del sur solicitaron la ayuda de Gran Bretaña y los esclavos se sublevaron contra sus amos. Al mismo tiempo, los santos ahora, en su nuevo hogar en el oeste, se afanaban por poner los cimientos de un templo santo más, el templo de Salt Lake. Fin del artículo. También se recomienda estudiar el mensaje Las impresiones del Espíritu, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Hace poco los ojos del mundo de los deportes estaban puestos en la Copa Mundial Femenina de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda. Atletas de categoría mundial que representan a más de 200 equipos nacionales de todo el mundo demostraron su tesón, dedicación, talento y atletismo al competir por el más alto honor del fútbol del mundo. Nos maravillan los atletas de numerosos deportes y las personas de otras disciplinas que logran el nivel más alto de su arte. Hablamos de los talentos o dones que Dios les dio. Entre ellos se encuentran los que tienen dones de danza, gimnasia, música, arte, teatro, matemáticas, ciencias, etc. Cada una de esas personas demuestran dones que Dios les dio, que refinan y perfeccionan durante toda la vida de arduo trabajo, estudio y práctica. Los dones otorgados por Dios producen personas talentosas. Viendo a través del lente del Evangelio, Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales, lo que los convierte en personas de talento espiritual. A los miembros de la Iglesia que cumplen sus convenios se les otorgan los dones del Espíritu, entre los que se encuentran el don del testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador, el don del Espíritu Santo, el don de fe para sanar y ser sanado, el don de discernimiento, el don de recibir milagros y los dones de sabiduría y el conocimiento. El Señor nos invita a buscar seriamente los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que los usemos para bendecir a los demás.
Volviendo a la analogía de las personas talentosas, es importante recordar que el don en sí mismo no hace al maestro. A pesar de su extraordinario talento natural, es mediante la práctica y el esfuerzo concienzudos y laboriosos que las personas refinan y perfeccionan su destreza hasta alcanzar su máximo nivel artístico. Cada don es un regalo, e incluso los regalos que recibimos y desenvolvemos a menudo van acompañados de una temida advertencia. Se requiere montaje o armado. Asimismo, he observado que hay una curva de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlos se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu en su vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye la oración ferviente y el estudio constante de las Escrituras. También incluye guardar sus convenios y los mandamientos de Dios. Participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Ahora, ¿cuál es el fruto de ejercer los dones espirituales? Incluyen las impresiones del Espíritu para afrontar las necesidades diarias que nos muestran qué decir y hacer, así como las bendiciones de paz y consuelo. Y conforme escuchamos y actuamos de acuerdo con las impresiones espirituales, el Espíritu Santo magnifica nuestras habilidades hasta superar con creces lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esos preciados dones espirituales nos ayudarán en cada aspecto de la vida. La compañía constante del Espíritu Santo es uno de los dones espirituales más grandes de los que se gozan los santos de los últimos días. El presidente Russell M. Nelson respondió a la siguiente pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es ese don? ¿Cómo invitar y reconocer las impresiones del Espíritu? En el transcurso de mi ministerio he observado que todos tienen una añoranza universal: saber cómo invitar a reconocer las impresiones del Espíritu Santo. Estas impresiones son muy personales y se reciben de diferentes maneras. Sin embargo, tenemos la bendición de contar con las palabras del profeta, tanto antiguos como modernos, que nos brindan conocimientos valiosos. Permítanme ofrecer 4 principios rectores que pueden ayudarlos a invitar y reconocer las impresiones del Espíritu. El primero es permanecer en lugares santos. Hace poco participé del programa de Puertas Abiertas del Templo de Tokio. La respuesta a las invitaciones formales que se enviaron a los medios de comunicación y a invitados importantes superaron las expectativas. Cientos de personas participaron de esos recorridos. A los invitados les conmovió profundamente la belleza del templo, incluidos los diseños y motivos con profunda conexión japonesa. Más conmovedora aún fue la reacción reverente y respetuosa que suscitó entre ellos la descripción de las ordenanzas ancestrales en las salas que se efectuarían. Pero lo más emotivos fueron los susurros del Espíritu. Uno de esos momentos con un destacado funcionario permanece grabado en mi mente. Tras un momento de silencio contemplativo en el salón celestial, emocionado y profundamente conmovido, me susurró al oído: incluso el aire que respiro en este salón se siente diferente. Reconocí que intentaba describir la presencia del Espíritu Santo, que en efecto mora en lugares sagrados. Si desean sentir el Espíritu, estén allí donde Él pueda morar fácilmente. Nuestros templos y hogares son lo más sagrado de esos espacios dedicados. En ellos invitamos y reconocemos más fácilmente al Espíritu. Otros lugares santos son los centros de reuniones, los edificios de seminarios e institutos, los sitios históricos, centros de visitantes. Permanezcan, pues, en lugares santos. En segundo lugar, permanezcan con personas santas. Describiré el segundo principio rector con otro recuerdo. Nunca olvidaré haber participado de un devocional en un estadio deportivo. Por lo general, el estadio estaba lleno de aficionados ruidosos que animaban a su equipo y que quizá incluso se burlaban del equipo contrario. Pero aquella noche, el ambiente era muy distinto. El estadio estaba lleno de miles de jóvenes reunidos para honrar y conmemorar la vida del profeta José Smith. Su tono reverente y tranquilo, su gratitud y el espíritu de oración que llenaban sus corazones hizo que el estadio se llenara de la presencia del Espíritu Santo.
Lo podía ver literalmente en sus rostros. Era el don del Espíritu Santo en acción que afirmaba los testimonios que se estaban dando de José Smith y la restauración del Evangelio. No se puede impedir que el Espíritu asista a una reunión de personas santas. Si desean sentir el Espíritu, estén con personas en lugares donde éste pueda morar fácilmente. El Salvador lo dijo de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Consideren sus reuniones de personas santas, quórumes y clases, conferencias de FSY y seminario, actividades de barrio, actividades de estaca, incluso coros de barrio. Escojan estar con personas e ir a lugares donde se encuentre la rectitud. Sean buenos amigos, apóyense mutuamente donde quiera que estén. Permanezcamos con personas santas. En tercer lugar, testifiquen de verdades santas con toda frecuencia, tanto como puedan. El Consolador siempre presta su voz cuando testificamos con la nuestra. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha. Recuerdo que una vez anduve en un taxi por 45 minutos en la ciudad de Nueva York y tras haber tenido una cálida conversación sobre el Evangelio con la conductora por todo ese tiempo, le pagué y me preparé para salir del vehículo, pero me di cuenta que no le había dado testimonio de lo que había compartido. Hice una pausa y le expresé un testimonio breve y sencillo, lo cual invitó al Espíritu y causó que se nos llenaran los ojos de lágrimas. Conforme busquen y aprovechen las oportunidades para dar testimonio a otras personas, crearán momentos en los que ustedes mismos reconocerán al Espíritu. El último principio es que escuchen atentamente al Espíritu Santo. Él puede ser nuestro compañero constante, pero nos habla con una voz baja y sutil. Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. No es una voz de trueno, sino más bien una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y sin embargo puede penetrar hasta el alma misma. El presidente Boyka Packer declaró: el Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas, antes bien nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizá no lo percibamos en absoluto. He observado que en ocasiones su voz es tan sutil, cuando estoy tan enfrascado en mis preocupaciones, que es un ser querido quien la capta. Han sido muchas las ocasiones en que he recibido impresiones del Espíritu por medio de mi esposa Lisa. Los padres, líderes rectos, pueden recibir guía inspirada para ustedes. El ruido y el clamor y la contención que prevalecen en el mundo pueden aturdir las impresiones suaves y apacibles del Santo Espíritu. Procuren un espacio tranquilo y recibir dirección del Espíritu. Al tener en cuenta estos principios para invitar y reconocer al Espíritu, consideren las siguientes palabras de advertencia. Confirmen sus impresiones espirituales. Por ejemplo, las impresiones del Espíritu concordarán con las Escrituras y las enseñanzas de los profetas. Asegúrense de que los sentimientos que reciban se correspondan con su asignación, a menos que se les llame por la debida autoridad. No se les darán impresiones del Espíritu para aconsejar o corregir a los demás. Los asuntos espirituales no se pueden forzar. Pueden cultivar una actitud y un ambiente que invite al Espíritu y pueden prepararse, pero no pueden dictar cómo ni cuándo llega la inspiración. Sean pacientes y confíen en que recibirán lo que necesitan cuando llegue el momento adecuado. Utilicen su propio juicio. A veces queremos ser guiados por el Espíritu en todas las cosas. Sin embargo, a menudo el Señor desea que utilicemos la inteligencia que Dios nos ha dado y que actuemos en consonancia con nuestro mejor entendimiento. El presidente Oaks enseñó: el deseo de que el Señor nos guíe en un detalle fuerte debe ir unido a la comprensión de que nuestro Padre Celestial deja muchas de las decisiones a nuestro criterio personal. Las personas que tratan de descargar en el Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda decisión que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Debemos orar pidiendo guía
y si las recibimos, tomar las medidas necesarias para seguirlas. Para cumplir, los santos de los últimos días deben ser un pueblo talentoso que guarda sus convenios. No obstante, cada uno de nosotros tiene el deber de buscar y ejercitar sus dones espirituales y luego invitar las impresiones del Espíritu a aprender a reconocerlas. 4 principios rectores que nos ayudarán en este crucial esfuerzo espiritual son: 1. Permanecer en lugares santos. 2. Permanecer con personas santas. 3. Testificar de verdades santas. Y 4. Escuchar el Santo Espíritu. Su capacidad para invitar y reconocer las impresiones del Espíritu se desarrollarán en forma gradual. Llegar a estar más en sintonía con el lenguaje del Espíritu es como aprender otro idioma. Volviendo al principio, recuerden que como santos de los últimos días ustedes tienen dones. Imaginen esta escena conocida de un domingo de ayuno que me describieron hace poco. Una niña pequeña de pie en un taburete apenas era visible por encima del púlpito. Su padre estaba junto a ella ofreciéndole aliento y ayudándola con susurros al oído mientras ella expresaba orgullosa: «Soy una hija de Dios». El testimonio que siguió a continuación fue el de una joven adulta soltera que comenzó con una nerviosa broma. Quisiera que alguien me susurrara al oído de esta manera. Y luego tuvo un destello de inspiración y testificó: «Sí tengo a alguien que me está susurrando al oído de esa manera, el Espíritu Santo». Termino con una invitación para cada uno de ustedes, pero especialmente para todos los jóvenes. Muchos de ustedes comienzan el día frente a un espejo. Mañana, esta semana, este año, siempre hagan una pausa cuando se vean al espejo. Piensen, o si quieren, digan en voz alta: «Vaya, soy increíble, qué bien me veo, soy un hijo de Dios, Él me conoce, Él me ama. Tengo un don, el don del Espíritu Santo, como mi compañero constante». Agrego mi testimonio para ustedes, talentosos santos de los últimos días, de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien da testimonio de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 32. Doctrina y convenios. Secciones 85 al 87. Lección asignada del 4 al 10 de agosto de 2025. Titulado Permanecer en lugares santos.